Bueno, buenos días muchachos. Ok, por acá estamos, más o menos 9. Javier también ya llegó. Em, Vamos entonces hoy a continuar con el tema de enrutamiento. La semana pasada habíamos hablado de enrutamiento, habíamos hablado de la función de enrutamiento, que va a ser probablemente, bueno, la semana pasada vimos, la semana antepasada en realidad, vimos pues como unos ejercicios para el examen. Y el anterior habíamos visto cosas de enrutamiento. Entonces hoy vamos a continuar con la parte de enrutamiento. eh, ah, con la parte de enrutamiento vamos a hablar de algo interesante. Hoy vamos a ver cómo nos va, si nos da para completar dos cosas que tenía pensadas hoy o si no, pues ya la dejamos para la próxima clase. Recuerden que ya esta semana, no sé si viernes o sábado, les envío el examen. Es posible incluso como que la clase del viernes, pues si hoy termino los dos temas, vamos a ver, es probable que les envíe, o sea, el viernes lo utilicemos para mostrarles el examen y decirles qué hay que hacer. Entonces puede que hoy utilicemos todo el tiempo, nos vamos un poquito largo para ver los dos temas y que el viernes lo utilicemos para revisar el examen. Recuerden que eh, el examen lo tienen que entregar antes del 10 de abril a las 6 de la mañana. Listo. O sea, ustedes entregan un texto con las respuestas a las preguntas que les haga y el archivo de Packet Tracer. Listo. Eh, es bueno que, bueno, no, igual yo bajo la última versión de Packet Tracer para revisarlo, pues no se preocupen por eso. O sea, si lo hacen con la última versión de Packet Tracer, una anterior, no hay problema. Supuestamente debería poder abrirlo. Y ese mismo viernes, o sea, este mismo viernes les comparto la hoja con los turnos. Entonces, básicamente comparto un documento con unos horarios y usted escoge el horario que más se acomode para sustentar. La sustentación dura 10 minutos. Son más o menos 5 preguntas. Ya saben cómo es el tipo de preguntas que hago respecto a lo que hicieron. Listo. Entonces, habíamos visto que pues los enrutadores cumplían dos funciones. La primera era la de reenvío, que era simplemente determinar la interfaz de salida de un paquete basado en su tabla de enrutamiento. O sea, que lo hemos visto también, lo vimos también ayer, que según la dirección IP destino, busca coincidencias en la tabla de enrutamiento y determina la interfaz de salida. Eso lo seguiremos tratando de especificar muy bien en el laboratorio. Y la parte de enrutamiento, que es un proceso global en el cual los enrutadores, de manera coordinada o conjunta, o también un administrador que tiene, eh, digamos que tiene control sobre todos los enrutadores, determinan las rutas de extremo a extremo. Recuerden que la función del enrutamiento es poder llegar de una dirección IP origen a una dirección IP destino sin importar la red. Esa es la función de la capa 3. Entonces, eh, habíamos hablado que eso se hace utilizando dos cosas. Primero, rutas estáticas, que ustedes ya más o menos la vieron en Redes 1 y la vamos a afianzar en el laboratorio, y otro enrutamiento dinámico, que es lo que nos compete en este curso. Entonces, el enrutamiento dinámico eh, se soporta en la implementación de protocolos. Entonces, los protocolos de enrutamiento son simplemente una serie son mecanismos que determinan cómo se intercambia información y qué se hace con esa información para determinar las rutas extremo a extremo. Entonces, hoy lo que vamos a ver, vamos a hablar de algoritmos de enrutamiento. Entonces, vamos a hablar de dos algoritmos que son los que más se utilizan, probablemente son los únicos que se utilizan en los protocolos que son comercialmente adoptados, que son estos de acá. Bueno, faltaría de pronto uno.
Recuerden, en redes internas, en sistemas autónomos. Recuerden que más o menos hablamos la otra vez que era un sistema autónomo. Entonces, vamos a ver dos. Y los dos protocolos, los dos algoritmos son estado de enlace y vector distancia. Entonces, para esto, yo voy a utilizar unas presentaciones, de nuevo, las presentaciones que les hemos hablado, que el profesor Daniel Ospina, para explicar estos dos. ¿Por qué? Porque creo que les sirven bastante para estudiar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están muy bien hechas, pues. Entonces, normalmente estos algoritmos de enrutamiento pueden ser o centralizados o distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Los centralizados, que hay un equipo central que mantiene el control y lo que hace es que la información de enrutamiento, él calcula las rutas de extremo a extremo y le dice a los enrutadores qué deben incluir en su tabla. Es decir, hay un equipo por fuera que recibe toda la información y que determina cuál es la ruta de extremo a extremo. Entonces, según eso, él determina cómo debe ir la tabla en cada enrutador. Y los descentralizados es que cada enrutador de manera autónoma ejecuta una parte del algoritmo. Entonces, tiene una información que puede ser global o puede ser local y a partir de eso ejecuta el algoritmo. Normalmente nosotros los que vamos a ver acá, ¿de qué tipo son? Son descentralizados. Es decir, cada enrutador ejecuta una parte del algoritmo. Entonces, en el centralizado lo que hace es que hay un ente central, él recopila la información y lo que hace es reenviar los resultados. Este esquema es muy parecido a el protocolo, no, o sea, el algoritmo hace parte del protocolo, listo. Entonces, o sea, hay protocolos que utilizan algoritmos descentralizados, como los que vamos a ver, y hay protocolos que utilizan algoritmos centralizados, que es como el que ustedes van a ver en redes 3, que es BGP, por ejemplo. O, por ejemplo, en SDN también utilizamos, digamos, algoritmos centralizados. Recuerden hacer la diferencia entre el algoritmo y el protocolo. El algoritmo es lo que determina, por ejemplo, en este caso, cuáles son las rutas más cortas. O sea, simplemente es una serie de pasos que se utilizan para determinar algo, para realizar una tarea. Pero el protocolo determina cómo se intercambia la información, qué hacer ante ciertas situaciones, cómo se comunican los equipos, el protocolo incluye el algoritmo. Entonces, eso lo vamos o sea, nosotros en qué nos vamos a sentar en algoritmos descentralizados, porque los protocolos que vamos a ver utilizan ese tipo de algoritmos. Entonces, acá se recibe y se envía información después de que se calcula. Y en el descentralizado lo que hace es intercambia información y la información de enrutamiento la construye cada enrutador. O sea, cada enrutador se encarga con la información que recibió de construir su propia tabla de enrutamiento. Entonces, ya lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a representar los problemas de enrutamiento como grafos. Entonces, un grafo simplemente se representa así como, si no lo puedo señalar así. N y E es un conjunto de N nodos y colección de E bordes o enlaces. ¿Listo? Cada borde es un par de nodos que está en N. Es decir, o sea, son dos conjuntos, ¿cierto? Uno de nodos y uno de enlaces. Y el conjunto de enlaces siempre está representado por un par de nodos de N. Ojo que básicamente son los nodos que estén efectivamente conectados. En enrutamiento, los enrutadores pues son los nodos y los enlaces físicos que interconectan los enrutadores, en nuestro caso, van a ser los bordes o los enlaces.
Entonces, ahí tenemos un ejemplo, nosotros podemos simplemente representarlo como un grafo. Eh, Normalmente, los bordes tienen unos números asociados que representan su costo, entonces siempre le vamos a asociar un número a esos bordes. Eso es el costo. El problema en realidad, yo creo que el problema, uno de los principales problemas de el enrutamiento es determinar bien los costos, ¿cierto? Porque, ¿qué representa el costo de un enlace? Puede representar muchas cosas. Puede representar algo, una longitud del enlace, la velocidad del enlace, pues algo relacionado con la velocidad del enlace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente los algoritmos que utilizamos buscan minimizar el costo de un camino completo. Entonces usted busca que el costo sea, por ejemplo, inversamente proporcional a la velocidad del enlace. O también puede ser el costo monetario. O una combinación de todo, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que haya una combinación para que usted determinar cómo, o sea, cuál es su mejor política de enrutamiento. A la final, lo que buscan, recuerden lo que hablamos de las políticas de enrutamiento. El enrutamiento lo que busca es minimizar la latencia en situaciones de congestión y maximizar el throughput en condiciones de, o sea, en buenas condiciones, en condiciones de capacidad disponible. Eso es lo que buscan los algoritmos los algoritmos de enrutamiento. Entonces, para cada borde XY que está en E, el costo, o sea, la función C de XY representa el costo del borde entre X y Y, pues, o Y. Sí, ese costo, pues normalmente se le asigna un valor de infinito. O que una cosa es que el enlace exista, otra cosa es que no haya un camino. Por ejemplo, en ese ejemplo, B, no, o sea, el enlace entre B y A no existe, ¿cierto? Pero sí hay un camino entre B y A. Son cosas diferentes. Entonces, el costo de X y Y es infinito, normalmente se asigna es infinito, si ese borde o ese enlace no existe. Hay dos tipos de grafos, grafos dirigidos o grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos son los que utilizamos. Los grafos no dirigidos quiere decir que el costo de ir de B a D, por ejemplo, es 6 y el costo de ir de D a B es 6 también. A veces usted puede tener un costo diferente en ir de un lado a otro. De hecho, usted lo puede ver como, por ejemplo, un problema de tráfico, pues de tráfico vehicular. El costo de ir de Bello a Sabaneta no es lo mismo que ir de Sabaneta a Bello por la regional, ¿cierto? La regional no tiene el mismo costo. Pero nosotros utilizamos grafos no dirigidos. Lo normal, o sea, lo normal es que en la realidad el costo de ir de un enrutador a otro sea el mismo de ida y de vuelta, de vuelta. Eso es lo normal. ¿Usted lo puede cambiar? Sí, lo puede cambiar, pero no es lo común. Entonces el borde de X, Y es un borde de Y, X, lo que quiere, lo que se representa, que es el coste de X a Y es igual el coste, es igual el costo de Y a X, nada más. Y decimos que un nodo Y es vecino de un nodo X si el borde pertenece al conjunto de bordes. Y una ruta o un camino también, como lo van a encontrar en los libros, pronto los que ven técnicas de optimización hablamos de paths o de caminos. Es simplemente una secuencia de nodos, x1, x2 hasta xp, tal que esos nodos consecutivos son bordes de E. Entonces, por ejemplo, B, C, A es una ruta. ¿Por qué? Porque el borde BC pertenece a E y el borde CA pertenece a E también. Entonces vean que es así, esa cosa consecutiva aparece, por ejemplo, el camino BCAE también existe. También existe porque el borde AC pertenece a E. Listo, entonces esto representa un camino o representa una ruta también. Entonces lo que yo les decía, había una cosa es el borde, una cosa es el enlace, otra cosa es el camino de un origen a un destino. Por eso nosotros tratamos de trabajar con
con grafos, o sea, siempre trabajamos con grafos conexos, es decir, que pues, siempre hay al menos un camino para llegar desde un origen a un destino. Ojo, una cosa es un grafo conexo, otra cosa es un spanning tree. Un spanning tree es un grafo conexo no es un spanning tree, que es lo que hablábamos hace un tiempo. Pero un spanning tree es un grafo conexo, sí, porque hay al menos un camino para cualquier origen a cualquier destino del grafo. Y, pero un grafo conexo no es un spanning tree porque el spanning tree cumple la condición de que cuando hay n nodos hay n-1 enlaces. Entonces, ahí tengan eso en cuenta. Entonces, el objetivo del algoritmo de enrutamiento es simplemente encontrar una ruta del origen al destino que tenga el menor costo. Pero les recuerdo, ¿cuál es el problema que yo creo que hay en el enrutamiento? Es determinar el costo. ¿Por qué? Porque actualmente todos los costos los utilizamos en función de la velocidad del enlace. O sea, la mayoría de los protocolos hacen cosas así, que se utilizan actualmente. Entonces eso va a tener un problema, pues, que ahorita lo conversamos. Entonces, por ejemplo, de DA hay un montón de caminos, hay que preguntarse de todos los caminos disponibles, cuál es el de menor costo. Entonces o sea, hay que programar un algoritmo que permita utilizarlo. Entonces, para ello hay dos algoritmos que son los mayormente utilizados en los protocolos actuales. El primero se llama el estado de enlace. Entonces, ¿qué tiene el estado de enlace? Como entrada, cada nodo tiene la topología de la red y todos los enlaces. Es decir, cada nodo tiene información global de toda la red. ¿Y cómo se obtiene esta información? Pues simplemente, pues cada nodo se empieza a similar a lo que pasa en Spanning Tree. Cada nodo empieza a simplemente a difundir cómo está conectado. Entonces cada nodo se describe a sí mismo. Este soy yo y estos son mis enlaces. ¿Sí? Eh, Se empieza a distribuir esa información y esa información ya llega a un punto donde todos los nodos tienen la información completa e idéntica de la red. Yo puedo decir cómo estoy conectado, el nodo vecino puede decir cómo está conectado y esa información se va propagando y lo que se va es construyendo esa información de la red completa. Entonces usted termina dibujando la red completa. Una vez se tenga esa información completa, lo que hacen los nodos es que ejecutan el algoritmo y encuentran los costos, las rutas más cortas a toda la red desde ellos como origen. Es decir, vamos a dibujar acá. Digamos que usted tiene esto, de alguna manera están conectados. Entonces, cada nodo, entonces este D lo que hace es, después de intercambiar información, tiene la topología completa. O sea, D se da cuenta, o sea, D es capaz de deducir la topología completa de la información que llega, lo mismo E tiene lo mismo, tiene la misma topología. Y lo que hace D es teniendo esto, justo con los costos, es capaz de calcular, bueno, listo, ¿cuál es la ruta más corta para llegar a B? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a A? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a C? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a E? Él la determina completamente según esta información. Y lo mismo hace E. ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a A? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a B? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a C? ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a D? O sea, lo determinan completamente. Y con eso construyen la tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Porque como sabe cuál es la ruta más corta, entonces él ya sabe que, por ejemplo, bueno, yo para llegar a A tengo que ir a B. Para llegar a B voy directamente a B. Para llegar a C voy directamente a C. Y para llegar a D voy directamente a B. ¿Por qué? Porque él determina los caminos completos y sabe cuál es el siguiente salto. Esa es la gracia de esto. Listo. Entonces, el algoritmo más usado es el algoritmo de Dijkstra, que también Dijkstra es así como Radia Perman,
es un monstruo de la ciencia en general. Es uno de los grandes en temas de computación. Lo que pasa es que Dijkstra no trabajó en telecomunicaciones. De hecho, Dijkstra no trabajó más en algoritmos. Y de hecho, esto no es un problema que resuelve un problema de telecomunicaciones. Se utilizó para un problema de telecomunicaciones, pero en realidad trató de resolver un problema que se llama el problema del viajero. Que seguramente lo van a ver por allá en técnicas de optimización. Que el problema del viajero, si por allá lo miran, o el viajante, dice como el problema del vendedor ambulante responde a la siguiente pregunta: da una lista de ciudades y la distancia entre cada par de ellas, cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y finaliza, o sea, regresa a la ciudad de origen. Entonces, eso lo que hace es, un viajero tiene que recorrer una serie de ciudades y tiene que volver a la ciudad de origen. Y esas ciudades, pues hay unas interconectadas y usted tiene la distancia, que sería como el costo. Entonces usted trata de minimizar la distancia recorrida para hacer toda esa vuelta. Entonces, hay una versión específica que permite, o sea, una versión específica, por ejemplo, acá no vamos a utilizar ese problema exactamente que se resuelve con Dijkstra. Profe, Señor, ¿qué dimensiones tiene pues una red en ese protocolo? Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre un enrutador y otro? ¿O cómo es? no, en realidad eso no, eso es indiferente. Lo que, lo que hay es que, o sea, eso es indiferente. Lo único que usted tiene que ingresar al algoritmo es la topología, o sea, es decir, cómo está conectada, cómo están conectadas y cuál es el costo de los enlaces. O sea, ¿Cuál puede haber un enrutador acá es y el otro. problema? Definir el costo. Pero este algoritmo, ¿cómo? O sea, puede haber, por ejemplo, un enrutador aquí en Colombia y otro ¿Cómo? Qué pena, Juan, no te escuché bien. puede haber un enrutador aquí en Colombia y otro en China, pues no importa la distancia. Sí, sí. Y entonces ahí, O sea, cuando entra lo de los fue, servidores fue, DNS. fue, yo creo que se dañó fue el internet. Si te escuché bien, sí. Yo creo que se dañó fue el internet. Uy, ahí volví. Ahí me escuchan otra vez. Sí, 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 profe. es que parece que el internet en la U se dañó. Pero bueno, si le entendía a Juan, Juan preguntaba que si puede haber un enrutador en Estados Unidos y un enrutador en Colombia. Sí, o sea, no importa. Es decir, eso ya no se preocupa por las tecnologías de acceso, las tecnologías de capa física, sino simplemente que usted puede determinar un costo entre, por ejemplo, si este está en USA, este está en Colombia y este está en Brasil. Lo único que necesita el algoritmo es determinar cuál es el costo de cada uno de estos enlaces. Por Profe, ejemplo, sí, señor. pero entonces usted nos estaba diciendo que cada enrutador tiene pues una tabla de enrutamiento, ¿cierto? Que conoce la topología. Pero entonces ahí cuando entra lo de los servidores DNS y todo eso de que va a un servidor a pedir dónde queda otro enrutador y así, o otra red. Eso, o sea, lo que pasa es que esas son dos cosas, ¿cierto? Y son dos servicios. Entonces, por ejemplo, usted va a ir a una página específica y usted va a Internet. Entonces, Internet lo que tiene es una serie de enrutadores y esos enrutadores ejecutan un protocolo. Digamos que ese protocolo ejecuta Dijkstra.
que en realidad en Internet no ejecuta Dijkstra, pero pues o sea, es válida la pregunta. En Internet ejecuta otro. Porque Dijkstra tiene el problema que usted tiene que conocer toda la topología. Entonces, imagínese cuántos enrutadores hay en Internet y usted conocer toda la topología de Internet, además que usted está pidiéndole a los otros operadores, porque Internet es una colección de enrutadores, de operadores, eh, que le revelen su topología. Entonces, seguramente no se lo van a dar. Pero la pregunta es válida. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que OSP, algoritmo de estado de enlace, lo utilizamos en redes, en el contexto que nosotros estamos hablando, que son redes, por ejemplo, redes universitarias. Acuérdense que en este curso hablamos de redes relativamente pequeñas. Entonces, usted de alguna manera se conecta a Internet y entonces usted primero, por ejemplo, tiene que hablar de un DNS. Entonces usted primero, usted va, por ejemplo, a www.google.com. Entonces usted primero le pregunta al DNS dónde está esa IP, pero ese DNS usted tiene una IP, por ejemplo, 200, no sé, X, Y, Z. O sea, usted va al DNS y le pregunta, el DNS puede estar por aquí. Digamos que esto es USA. El DNS que usted tiene, por ejemplo, usted configura el de Google, digamos que está en USA, que puede ser 8.8.8. Entonces usted primero va y le pregunta. Pero estos enrutadores ya resolvieron el problema de cómo llegar de su IP, que es la 200 no sé qué, a la IP del DNS. ¿Oíste? ¿Qué dice el...? Esto no tiene... Este es... A ver, cerremos y volvemos a escribir. Ahora ya se apareció. Entonces, lo que decíamos era, usted intenta ir a Google y estos enrutadores están interconectados de alguna manera. Entonces, como decías muy bien, usted primero hace una consulta a un DNS. Usted pregunta cuál es la IP de Google. Pero ese DNS puede estar por aquí, que es un servidor, puede estar que está, normalmente está en Internet, ¿cierto? Y ese DNS le resuelve. Y ya después usted va a Google. Pero antes, yo quiero que es bueno diferenciar. Vea que antes de todo esto, ya estos enrutadores saben cuál es la ruta para llegar al DNS, porque este DNS tiene una IP, y cuál es la ruta para llegar a Google. No importa dónde esté, es independiente. ¿Qué pasa? Google va a estar en una IP definida con anterioridad. Entonces, DNS es un servicio que se apoya en el enrutamiento. Y el servicio de Google, para llegar a Google, usted necesita apoyarse en el enrutamiento. Si usted, por ejemplo, quiere ir a una eh, que a veces pasa que, por ejemplo, usted va cuando usted hace google.com, no lo envía a Google en Estados Unidos, sino que lo envía a Google Colombia, es porque de alguna manera el DNS dice, como este viene de Colombia, yo le voy a responder con una IP de Colombia, porque creo que está más cerca. Pero en realidad no es que trabajen juntos, es simplemente como que hay unas políticas del DNS. ¿Por qué? Porque DNS, ¿de qué capa es? DNS es un servicio de capa de aplicación, que es independiente, recuerden que de lo que se haga en la capa de enrutamiento, la capa 3, la capa de red. Entonces, yo sé que puede ser como un poco confuso, pero en realidad una cosa no tiene que ver mucho con la otra al final.
siempre los enrutadores determinan las rutas y usted simplemente lo que va en el DNS o lo que determina un servicio es simplemente, vea, tenga esta IP, que eso es un destino. Entonces va a ese destino. No sé si te confundí más. No, Pues no, pero ya es más claro, pues sí, son cuestiones en capas del modelo diferentes. exacto, y eso es esa es la desagregación. Pero usted con el DNS puede suponer o puede tener una retroalimentación que entregarle una IP diferente va a ser beneficiosa en los términos del algoritmo en ruta, o sea, en la ruta que está escogiendo. O sea, yo en DNS le puedo decir, le va a responder con una IP de Colombia porque creo que se va a demorar menos, pero puede que no. ¿Por qué? Porque puede que mi enlace, y es raro, o sea, pasa. ¿Qué pasa? Nosotros acá, digamos, en Colombia hay una red. Entonces nosotros en Colombia tenemos una red entre operadores, ¿cierto? Entonces supuestamente cuando yo voy de Tigo a Claro, yo no voy hasta un operador en Estados Unidos para volver a Claro. Yo tengo un enlace directo con Claro, ¿cierto? Yo hice pruebas alguna vez y ¿qué pasaba? Era más rápido ir hasta Estados Unidos para ir a Claro que ir por enlace directo. ¿Por qué? Primero, hay varias cosas que no se dicen. ¿Cuál es la capacidad de estos enlaces? Si están congestionados, o sea, va a haber más retardo. La capacidad de los enlaces de Estados Unidos son gigantes, pues son mucho mayores. Y normalmente están un poco más descongestionados. Y segundo, los equipos, o sea, el tiempo de procesamiento, porque el equipo tiene un tiempo de procesamiento mientras recibe el paquete, lo procesa y lo reenvía por una interfaz. Eso, los equipos que se utilizan acá normalmente son más de más baja, o sea, de más baja gama que los que se utilizan en Estados Unidos. Entonces, muchas veces era preferible ir hasta Estados Unidos y volver que, que estar en claro. Pero eso no lo ven normalmente los algoritmos de enrutamiento, ni tampoco lo puede ver un DNS. Entonces es complejo. Yo creo que estamos lejos, o sea, yo sé que hay como alternativas que tratan de combinar eso, pero son cosas de investigación. Pero estamos todavía como un poquito lejos de implementar ese tipo de cosas en la realidad. Pero pues más o menos es así. Entonces son cosas diferentes, pues en general. Pero es una pregunta válida, o sea, es una pregunta válida en el sentido que, pues primero como, ok, ¿cuál es el cosa? ¿Esto le importa algo? O sea, ¿al algoritmo le importa la distancia que estén los routers? No, al algoritmo le importa es los costos que usted le ingrese. Entonces, Dijkstra, vamos a ver, sí, por acá está. Vamos a ver si, lo que pasa es que Dijkstra resuelve un problema, una particularidad, digamos, una versión particular del problema del viajero. Pero para el problema del viajero, lo que pasa es que eso tiene una característica que es NP completo, por allá los que hayan en técnicas de optimización, y lo que se utilizan son en realidad como metaheurísticas o heurísticas para resolverlo. Ese problema inicial. Eh, entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el algoritmo de Dijkstra. Entonces, el más usado normalmente para esto. ¿Qué características tiene? Calcula la ruta de menor costo de un nuevo fuente a todos los otros nodos de la red. Entonces, es lo que yo les decía, cada nodo calcula la ruta de menor costo al resto, desde él como fuente. Y estas dos, pues, aunque parezcan como lo mismo, tratan de decir cosas un poquito distintas, aunque no parezcan. Entonces, simplemente Dijkstra es un algoritmo iterativo. Entonces, después de la ésima iteración, las rutas de menor costo de cada nodo destino se encuentran. ¿Listo?
Es decir, cuando yo llevo 3 iteraciones, ya he encontrado las rutas de menor costo a 3 nodos diferentes. Eso es lo que hace Dijkstra. Y la otra, pues, básicamente dice algo parecido, ¿cierto? Después de la késima iteración, dentro de las rutas de menor costo a todos los nodos destino, las K rutas conocidas tienen los K costos menores, es decir, que todas las rutas, o sea, en cada iteración, las rutas que usted conoce, todas tienen los costos menores. Eso lo vamos a ver mejor, pero por ahora quedémonos en la cabeza. Es un algoritmo iterativo y garantiza que después de la késima iteración o cada iteración, usted puede encontrar las K rutas de menor costo. Acá no diferentes. Listo, vamos a ver. Entonces, vamos a definir una notación. U es el nodo fuente, la distancia a V es la ruta de menor costo desde el nodo fuente U al destino V en la interacción actual del algoritmo, en la iteración actual del algoritmo. P de V es el nodo anterior a V, es vecino de V, ojo, P de V es vecino de V, no de U. ¿Listo? Que está sobre la ruta de menor costo actual del nodo fuente al nodo destino. Es decir, vamos a ver qué más sigue. Listo, esto acá es suficiente. Entonces usted tiene un nodo U que está calculando para llegar a todos los nodos V. Tiene diferentes nodos V a los cuales va a llegar. Entonces, la distancia a V es simplemente en la iteración actual la ruta, se va a volver a desconectar esto, ok. La ruta de menor costo desde U hasta V. Listo, vea que U y V no son vecinos necesariamente. Puede que sí, pero no son vecinos necesariamente. Esa es la distancia desde V. ¿Y qué es P de V? P de V si es un nodo que es vecino de V, que está precisamente en esta ruta de menor costo desde U hasta V. Entonces miren que P de V es vecino de V. Listo, lo primero es entender esto un poco, o sea, a ver qué tal está la conexión, porque se volvió a caer esto. Pero bueno, vamos a hacer un último intento. Si vuelve a caer, pues entonces lo que hacemos es que ya seguimos el viernes. Voy a intentar al menos terminar este algoritmo. Entonces, la anotación que decíamos, está un nodo fuente, que esto es básicamente, tengo un U y un nodo destino, que es V. Esto no son, recuerden, no son necesariamente vecinos, no son necesariamente vecinos. Entonces yo quiero calcular la distancia para llegar de U a V. Esa distancia de V es el costo de la ruta en la iteración actual. ¿Listo? Y hay un nodo P de V que está justo en esa ruta de menor costo, pero que ese sí es vecino de V. ¿Listo? Eso es la anotación. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. V es siempre el destino. U es el origen. Ahorita van a ver por qué es buena esta cosa para estudiar. Entonces, N' simplemente es un subconjunto de nodos. N es el conjunto de nodos del grafo, perdón, y N' es un conjunto de nodos
Y vamos a decir que V puede ingresar a N', o sea, se puede incluir en N' si la ruta de menor costo desde el nodo fuente hasta V se conoce de manera definitiva. O sea, una vez que yo conozca de manera definitiva la ruta de menor costo, lo voy a meter en N'. Entonces la operación es la siguiente. Entonces vamos a hablar de eso. O sea, lo que vamos a tratar es como de afianzar un poquito mejor el conocimiento sobre el algoritmo. Entonces tiene un ciclo y un paso de inicialización. El ciclo se ejecuta siempre un número de veces igual a un número de nodos en la red. O sea, si son 7 nodos, se ejecuta 7 veces el ciclo. Y al terminar, se tienen las rutas de menor costo desde U hasta los otros nodos de la red. Y el paso de inicialización es N' empieza siendo el nodo origen. Y para todos los nodos de V, si B es vecino de U, o sea, si el enlace existe, entonces la distancia V inmediatamente es el costo a ese. O sea, es la inicialización. Si no, esa distancia se pone en infinito. Y el ciclo lo que hace es que mientras n' sea diferente de n, es decir, mientras yo no conozca las rutas de menor costo a todos los nodos, recuerden que n es el conjunto de nodos en el grafo. Voy a encontrar un W, y ahorita vamos a hablar de eso, tal que no esté en n', tal que la distancia actual a ese W sea mínima. Agregamos ese W a n', y lo que hacemos es que para cada vecino V de W que no esté en n', hallamos esa fórmula. Entonces vamos a tratar como o sea, esto simplemente es la regla, ya después entendemos un poco más. Entonces, para cada vecino V de W que no está en n', hallamos que la distancia a V es el mínimo entre la distancia actual a V y la distancia a ese W más el costo de W a V. Calma, o sea, eso suena todavía como que no se entiende mucho, pero ya lo vamos a revisar. A ver si hacemos esto un poquito mejor. Entonces, tenemos este ejercicio. Entonces, vamos a tratar de hacerlo ahí. Vamos a tratar de ejemplificarlo ahí. De una vez les digo, yo no pongo ejercicios tan largos. Yo pongo otras cosas pues que les permitan como ustedes interpretar mejor las cosas, pero creo que es importante inicialmente hablar de la ejecución del algoritmo. Entonces vamos a calcular Dijkstra para A como fuente. O sea, A tiene toda la información de la topología y desde A queremos conocer las rutas más cortas al resto de los enrutadores. Entonces, ¿cuál es el paso de inicialización? El paso de inicialización es, para todos los nodos V, si B es vecino de U, entonces, ¿cuál es, en este caso, cuál es U? U es A. U es A, ¿cierto? Si B es vecino de U, entonces lo que hago es que la distancia a V es igual al costo que está. Si no, lo pongo en infinito. ¿Listo? A ver. Entonces, U es A se pone en N'. ¿Y cuáles son los vecinos de A? Los vecinos de A son B, ¿cierto? Que tiene este enlace, C, que tiene este enlace, y F, que tiene este enlace. Esos son los vecinos de A. La distancia entonces a F, recuerden, es el costo del enlace entre A y F. La distancia C es 5, que es el costo del enlace entre A y C, que es 5. Y la distancia B es 2, que es el costo en el enlace entre A y B. ¿Listo? ¿Y qué es P de B, P de C y P de F? Recuerden que P de V era el vecino de V que está en la ruta de menor costo a V actual. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuál es el vecino? En realidad que está el vecino de, por ejemplo, el vecino de B, que está en la ruta actual de menor costo a B, es el mismo A.
Con F, lo mismo, es el mismo A. Con C, es el mismo A. Listo. Y lo otro los pongo en infinito. Entonces, esa es la inicialización. Eso lo inicializamos. Listo. Entonces, viene el segundo paso. Borremos esto. Entonces, ya viene el ciclo. Entonces, ¿qué va a hacer A? Entonces, lo que va a hacer A es que A va a empezar a mirar lo que tiene actualmente. O sea, A en este momento, ¿qué tiene? A tiene lo siguiente. A tiene esto. Eso es lo que está, lo que tiene A en su tabla. Eso es lo que tiene A. O sea, es lo que va construyendo. Es lo que tiene. Entonces, A sabe que por acá también están E y están D, ¿cierto? Pero todavía no sabe cómo llegar a ellos porque no ha determinado la ruta más corta para llegar a ellos. Entonces, el A, ¿qué va a empezar a hacer? A va a empezar a explorar ese árbol, o sea, va a empezar a explorar ese árbol que está construyendo para ver cómo puede llegar a él. ¿Y cuál es la forma de explorarlo? Entonces, lo primero es, listo, dentro de lo que yo conozco, ¿cuál es el camino, o sea, cuál es el nodo que minimiza, o sea, al que tengo como una distancia más corta? Entonces, ¿cuál es la idea de Dijkstra? La idea de Dijkstra es empezar a pensar, listo, esto es lo que tengo, esto es lo que conozco, esto es lo que sé, esto es lo que está directamente conectado. Voy a empezar a ver a través de todo esto que conozco, si encuentro rutas más cortas para llegar al resto. Entonces, listo, él dice, ok, listo, ¿cuál es la distancia más corta en este momento que tengo? F. Entonces, lo primero es, yo sé que yo no voy a encontrar una ruta más corta para llegar a F. Nunca, por donde me meta, no voy a encontrar una ruta más corta. ¿Por qué? Porque de una, si me voy por C o me voy por B, ya voy a tener un costo más alto para llegar a F que directamente con F. Cosa distinta que yo puedo decir, por ejemplo, de C. Por ejemplo, yo digo, yo sé que de pronto a través de F puedo encontrar una ruta más corta para llegar a C. ¿Por qué? Porque el costo de F es 1, mientras que el costo de C es 5. Usted podría suponer que si F tiene una ruta directa a C de 1, usted ya inmediatamente dice, ya superé el costo directo que tengo a C. Pero entonces, ¿cuál es el costo? O sea, ¿qué puedo garantizar yo? Que eso sí, no hay una ruta más corta para llegar a F que la misma F. ¿Por qué? Porque estoy en 1. Si cojo por B, ya estoy perdiendo con 2. O si cojo por C, estoy perdiendo con 5 y no tengo por dónde más coger. Eso es claro, es claro porque yo digo, no hay una ruta más corta para llegar a F que el mismo F en este caso, más o menos. Sí, ok. A ver. Entonces, ¿qué hago? Disculpa, ¿por qué escogió a F? Porque escojo a F porque vea que yo que tengo ahora, o sea, yo no puedo desconocer mis caminos físicos, entonces yo nada más puedo salir para ir al resto de la topología, puedo salir o por F o por B o por C, no tengo más, ¿cierto? Usted cuando sale de su casa, usted tiene, digamos, una serie de opciones para salir. Usted, digamos, yo puedo salir, por ejemplo, yo puedo coger la regional o puedo coger la 65. O de pronto la línea del ferrocarril, pues tiene, ¿cierto? Yo tengo esas opciones, nada más. Entonces yo tengo que escoger, de ahí yo digo, yo voy a escoger las rutas más cortas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger la más, o sea, el que me ofrezca de entrada el enlace más corto. Entonces escojo a F. ¿Por qué? Yo sé que es la más corta, pues porque lo que tengo actualmente con B y C, pues son mucho más, o sea, son mucho más altas. Y también puedo afirmar que la ruta más corta a F, en este caso, solamente me la puede dar el enlace directo a F. Si yo trato de ir a F por C, ya estoy perdiendo con 5. Entonces 5 es mucho mayor que 1.
Si voy por B, voy perdiendo con 2 y 2 también es mayor que 1, perdón, 1. Entonces yo ya sé que la ruta más corta, lo que tengo actualmente y de todas maneras es F, por eso lo escojo, porque es la mínima ruta actual. ¿Y qué dice el algoritmo? Entonces el algoritmo es, ok, listo, entonces, mientras n' sea diferente de n, sí, es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es n? N es A, B, C, D, E. Eso es n. F. Eso es n. ¿Y n' qué es? En este momento es A. Entonces encuentro un W que no tiene que ser un vecino. W no es un vecino, sino un nodo cualquiera que no esté en n', o sea, que todavía no esté acá. Tal que la distancia W, tal que la distancia SW actual sea mínima de entre todas las que hay. Y agrego W a n. Entonces, ¿cuáles distancias tengo? Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. ¿Cuál es la mínima? La que vimos, la de F. Entonces recuerden lo que decía el algoritmo. En la késima iteración, yo garantizo que tengo las K rutas más cortas a los K nodos. ¿Sí? Entonces, agrego a N. Lo agrego a F. Estas son las opciones. F es la que minimiza y la agreso acá. Entonces, ¿ya qué va a hacer Dijkstra? Entonces, Dijkstra dice, ok, como yo ya conozco una ruta más corta, lo que voy a es a explorar. A ver, ¿qué me dijo Juan? Eh, o sea, Juan hace una pregunta válida y es, cuando tengo agregación de enlaces, y por ejemplo, los enlaces, acuérdense que normalmente la agregación se hace entre enlaces de igual costo, ¿cierto? Pero si usted hace una agregación de enlaces, de nuevo, usted tiene que tener una función de costo que le diga cuál es el costo del nuevo enlace agregado. Normalmente es menor que el costo de de los enlaces individuales. Entonces, ¿qué costo? Se le pone el que, o sea, ese es el problema, lo que le está diciendo. ¿Cómo determino el costo? Que eso no es una cosa que estamos haciendo acá. Nosotros acá nos están entregando el costo y normalmente o sea, ya los protocolos le dicen a usted cuál es el costo. Entonces, el problema siempre va a ser determinar cuál es el costo. Pero eso actualmente nosotros no, o sea, no, lo que ustedes van a ver, no van a trabajar con determinar el costo, pero por ejemplo, si vamos a poder encontrar cosas como las redes definidas por software que nos permiten definir costos según lo que nosotros consideremos. Pero por ahora, el costo no lo define. Hay alguien que lo define con anterioridad. Pero normalmente cuando se agrega enlaces, el costo del enlace agregado es menor que los costos individuales. Eso sí. Entonces, si por ejemplo ahí, por ejemplo, el costo del enlace agregado podría ser 2 o podría ser 3, que es lo que uno diría, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Porque tengo una capacidad mayor. Listo. Entonces agrego WN'. Listo, ya la agregué a F. Y lo que voy a hacer es que entonces, listo, vea, ¿cómo opera Dijkstra? Entonces, acá está A, acá está F. Eso no tiene, ok, sí. Acá está F. Este tiene un costo. Entonces, lo que dice Dijkstra es, ok, como ya yo conozco una distancia menor, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a revisar los vecinos de F. Porque los conozco. Recuerden que A conoce toda la topología. Y voy a ver si a través de F, que es el que tengo el costo actual menor, puedo encontrar mejores rutas a esos vecinos de F. Entonces, como decir, listo, yo sé que tal vecino tiene estos, digamos que tal nodo tiene estos vecinos. Y yo sé que la distancia de ese nodo es la mínima en este momento. Entonces yo voy a comparar si a través de ese, se vuelve a caer. No, pero yo creo que sí la termina. Bueno, esperemos. Ahí como que me sacó el aviso de conexión inestable. Vamos a ver si logramos terminar esto, al menos este algoritmo, que es importante, pues.
Entonces, lo que está haciendo F es que F se empieza a preguntar, perdón, A empieza a preguntarse si a través de F hay unas rutas más cortas. Entonces, ¿cómo lo sabe? Entonces, yo actualmente, yo tengo a esos vecinos de F, yo tengo una distancia a B, que es 2, ¿cierto? Esta es la distancia actual que tengo. Tengo una distancia a C, que es 5, y tengo una distancia a E, que es infinito. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a comparar, voy a determinar que la nueva distancia a cada uno de ellos es igual al mínimo entre la distancia actual que tengo a ellos comparado con la distancia a SW que estoy analizando más el costo de SW a SV. O sea, ¿esto cómo se traduce, por ejemplo, acá? Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar la distancia a B desde A. Va a ser el mínimo entre la distancia actual a B, distancia actual a B, y la distancia a ese W que estoy analizando, a F, o sea, esto que tengo acá, más el costo que F tiene hasta B, ¿cierto? Compara eso. O sea, lo que usted está viendo es si a través de F tiene un camino más corto que el que tiene actualmente. Eso es lo único que hace. Entonces vamos a ver eso, porque por eso les digo que esto es bueno para estudiar, porque vea que el profesor Daniel les va a especificar muy bien eso. Entonces, empecemos con B, o sea, ¿cuáles son los vecinos de F? B, C y E. Entonces empecemos con B. Entonces, el mínimo entre la distancia a B, vea que se lo puso en azul, lo que está en azul con lo que está en azul. Listo. ¿Cuál es la distancia actual a B? 2. Está en azul, está en azul. Comparado con lo que está en rojo. ¿Qué está en rojo? Vea, se lo señaló aquí en el grafo arriba. Vea para que lo en azul. Primero se lo señaló en azul acá en el grafo y acá abajo. Y en rojo se lo señaló, rayemos. Entonces, lo que está en azul se lo señaló acá en azul. Listo. Lo que está, y comparado con lo que está en rojo, que se lo señaló, acá está en rojo y acá está en rojo. Eso es lo que está comparando. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es el actual, entonces no se reemplaza. Entonces, ¿qué se dio cuenta ahí? Que a través de F no tiene una ruta más corta para llegar a B. Eso es lo que se está dando cuenta. Después vamos a ver a C. Entonces, en C, ¿cuál es el actual? 5. Está en azul, se la está pintando por acá arriba el enlace directo. Y el enlace a través de F, que es el rojo, que es ese que le está pintando a F y de F a C, que es 3. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo ya es el nuevo, entonces se actualizó. Y a la final con E, pues está comparando infinito, que no sabe si no tiene un enlace directo en este momento, comparado con a través de F, que es 2. Entonces, esa se mantiene, vea que la de a B se mantiene, a C cambia a 4, mejora, ¿cierto? Y a E obviamente mejora, pues porque antes tenía un infinito, ya tengo un 2. Entonces se actualizó. ¿Qué pasó? Yo ya tengo, entonces ahí ya que tengo, yo ya tengo la ruta más corta a F. Eso puedo afirmar. Y tengo ya unas rutas que se actualizaron, que son, esta no se actualizó, esta sí se actualizó, esta sí se actualizó. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que en la actual, la ruta AB sigue siendo la directa, la ruta AC es preferible por F y la ruta AE es preferible por F. O sea, F es el vecino anterior de E y P, de E y C en la ruta de menor costo a esos dos. Vamos a hacer la siguiente iteración, a ver cómo nos va. Si hay preguntas, si hay dudas, de una me dicen. Pero acá, hombre. Entonces la segunda iteración, entonces, ¿qué dice? ¿N' es diferente de N? Sí, N' es diferente de N.
Vamos a encontrar otro W que no esté en N', o sea, puede ser B, C, D o E. F, ni F ni A entran ahí. Tal que la distancia de W sea mínima y le agregamos a N'. Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo B, C, D y E. Esas son las opciones que tengo. ¿Cuál es el que entre todos los cuales que tiene la distancia mínima? ¿Tengo B o tengo E? Hay un empate, B o E. ¿Qué hace ahí? Escoger. Usted escoge de manera arbitraria, el que quiera. Entonces, escogió E. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted tenía A, va en F, acá va B, ¿cierto? C y E. Usted actualmente, ese es su dibujo. Eso es lo que usted conoce. Eso es lo que usted tiene ahora. Esto es 2 y esto es 3. Ese es su dibujo actual. ¿Qué le falta? Le falta saber cómo llega a D. Y le falta definir si las rutas a los otros son las más cortas. Entonces usted dice, ok, listo. Entonces vuelvo a explorar. Entonces, yo ya sé que la ruta más corta a E es esta. ¿Por qué? Porque si yo voy, por ejemplo, ¿qué otra opción tengo? Para llegar a E a través de C. Si voy a través de C, acuérdense que estamos en A. Si voy a través de C, voy a tener 4. Empiezo perdiendo con 4. Y una 4 es mucho mayor que la actual de 2 que tengo. O si voy por B, tengo 2. Que 2 es igual a 2. Pero entonces un enlace adicional le va a sumar a ese 2. Entonces yo ya sé que la ruta más corta a E la tengo definida. ¿Por qué? Porque en lo que estoy viendo acá no hay algo que me permita pensar que hay algo más corto para llegar a E. Listo. Entonces voy a analizar los vecinos de E. ¿Cuáles son los vecinos de E? Los vecinos de E son D, son C y es F. Pero ¿cuáles de ellos no están en N'? Los que no están en N' son C y D. Entonces voy a analizar esas distancias a C y D. Entonces, listo. Ya agregué C a N', perdón, agregué E a N'. Los vecinos de E son C y D. Entonces, ¿qué hago? Para C, comparo la distancia actual a C. ¿Cuál es la distancia actual a C? Es 4. Vea que se lo ponen en azul y esa atraviesa acá el azul en el grafo. Vea que se lo están señalando. ¿Comparado con qué? Con la distancia C a través de E, que es este camino en rojo que se lo están pintando ahí. El camino en rojo le da 3. El camino actual, 4. Entonces se va a actualizar. Después voy a D. Entonces, ¿a D qué tengo? D tengo el actual, que es infinito, o sea, no tengo un camino para llegar. Y a través de E, que es ese que se le señalan en rojo ahí, que le da 2 y 2, que le da 4. Entonces, ¿usted qué hace? Actualiza la nueva distancia E y actualiza la nueva distancia AD. ¿Por qué? Porque son menores que las que tenía actualmente. ¿Usted qué tiene entonces en el momento? Tiene las distancias más cortas fijas pues a F y a E, y tiene ya distancias para llegar a todos los nodos. ¿Qué pasa? Lo que no puede afirmar es que las distancias calculadas a C, a B y a D son las más cortas. Eso es lo que no puedo afirmar todavía. Pero las distancias a F y a E, sí. ¿Por qué? Ya hablamos de eso. O sea, si yo veo algo que minimiza, yo ya sé que no hay un camino alterno, o sea, algo mínimo, ya no hay un camino alterno que me dañe ese, que supere ese camino. Listo. Entonces, seguimos.
De nuevo, volvemos al ciclo. ¿N' diferente de N? Sí, N' es diferente de N. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son estas. ¿Cuál es la menor entre B, C y D, que son los que están en N'? B. B es el que tiene la distancia menor. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Volvamos a rayar. Yo tengo A, SA, voy a F, es lo que estoy construyendo, SF para ir a E, tengo acá, y de E para ir a D, tengo esto. O sea, ya dibujé este camino, listo. Y acá también voy a hacer, o sea, ya dibujé estos caminos. Y tengo este. Ese es el árbol que he dibujado, esos son los caminos que he explorado. Sí, ok. ¿Qué me falta explorar? O sea, ya exploré todos los caminos, ya exploré todo a través de F, ya lo exploré todo. Ya exploré todo a través de E. Este también lo exploré. ¿Qué me falta? Explorar a través de B y explorar a través de C. Pero los dejo de últimos, ¿por qué? Porque son los que me ofrecían los caminos más largos. Entonces vamos a ver, vamos a través de B. A través de B. ¿Cuáles son los vecinos de B que no están en N'? Recuerden, encontrar un W que no está en N'. B, listo. Tal que W es primo. Agrego W a N'. La agregué B a N'. Y después, para cada vecino V de W, o sea, para cada vecino de B que no esté en N', voy a calcular eso. Entonces, ¿cuáles son los vecinos de B? Vecinos de B son A, F y C. De esos, ¿cuáles no están en N'? C. Yo analizo para C. Entonces, analizo la distancia actual a C, que es 3, la comparo con la distancia B más el costo de B a C. ¿Cierto? Eso que está en azul, que es lo que determinamos, que es esto. Esto que está en azul, este recorrido que está en azul, lo comparo con este recorrido que está por acá. Que el de arriba da 2 más 3, que es 5, y el anterior da 3. Entonces vea que estoy comparando a través de B cuánto me cuesta contra lo que tengo actualmente. Obviamente no lo supera, entonces no se actualiza. Listo. Sigue siendo el mismo. Y finalmente, bueno, quedan C y D, que no están en N', entre C y D. ¿Cuál es el que minimiza? C. ¿Cuáles son los vecinos de C que no están en N'? C tiene E, F, B y D. El que no está en N' es D. Hago lo mismo para D. ¿Cuál es la distancia actual a D? Que es por acá por abajo, a través de F y E. Y lo comparo con la distancia por arriba a través de C, que en realidad, acuérdense, que yo cuando, a ver, la azul, en realidad que está comparando la azul, que es la actual. Vamos a ponerle un color. Usted no puedo cambiar el color. Entonces, ¿qué está comparando? La azul es la actual. ¿La azul cuál es? La azul es A, F, E, D. Esa es la actual. ¿Contra quién la estoy comparando? Contra la roja, que es A, F, E, C. Porque acuérdense, yo no puedo desconocer lo que ya tengo hasta C. ¿Cierto? Porque ¿cuál es la distancia C? La distancia C es esta. Es a través de esto. Más esto. Estoy comparando la azul, la C, o sea, yo ya tengo la ruta más corta a C. Cuando yo meto a C a N', yo ya estoy garantizando que tengo la ruta más corta a C. Entonces comparo esas dos y ¿cuál me da? La actual me da menor. Entonces no se reemplaza. Y pues ya en el último ciclo, ¿cuál es un W que no está en N'? Solamente falta D, meto C, meto D a N', y pues no hay vecinos de D que no estén en N', por eso los cuales pasa el cálculo, se completa. Completo N', N' actualmente es igual a N, se acaba ese while
Y lo que hice fue que 6 nodos en 6 pasos obtuve las rutas más cortas desde un origen hasta los diferentes destinos. Entonces, ¿qué tengo? Lo que yo les decía. Entonces, ¿cuáles son las rutas más cortas? Usted empieza a dibujar. F, para llegar a F, esa. Para llegar a E, es 2 a través de F. Para llegar a para llegar a B, es directamente por A. Para llegar a C, es a través de FE. Y para llegar a D, es a través de FE también. Entonces, vea que usted dibuja también como un árbol. Entonces, Dijkstra de alguna forma dibuja como si fuera un spanning tree, teniendo pues como la raíz, el nodo origen. Eso es lo que hace Dijkstra. Entonces ustedes miran, bueno, entonces ahora, no, no sé que no te caigas. Ahora, ¿cómo hago o sea, cómo aparte? Porque ¿cuál es la gracia de esto? Sacar la tabla de enrutamiento a partir de esto. ¿Cómo la saco? Entonces, ¿qué dice la tabla de enrutamiento? La tabla de enrutamiento, en realidad, lo que usted tiene en la tabla de enrutamiento es usted cómo llega a un destino, que eso se ve en direcciones IP, ¿cierto? Lo que hemos visto. Pero usted podría decir que, ¿esto por qué no? Usted podría decir que entonces, por ejemplo, C tiene unas direcciones IPs, unas redes, D tiene unas direcciones IPs. Entonces, usted llegar a D significa llegar a las direcciones IPs. Entonces usted dice, ok, listo, la tabla de enrutamiento en A. Usted dice, bueno, para llegar a F, utilizo el enlace a coma F. Para llegar a B, utilizo el enlace a coma B. Para llegar a E, utilizo el enlace a coma F. Para llegar a C, utilizo el enlace A, F. Y para llegar a D, A, B, C, D, E, utilizo el enlace A, F. Eso es lo que usted guarda en A. Porque usted en A lo que tiene que decir es, para ir a un destino específico, ¿cuál es el enlace que tomo? Eso es como usted traduce lo que halló el algoritmo de enrutamiento en la tabla de enrutamiento. Ahí está, para llegar a B, A, B, A, B. Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Ninguna. Bueno, espero que no haya sido muy confuso. Esto va a entrar en el examen final. Mi recomendación es ensaye primero hacerlo, por ejemplo, con otro como fuente. Por ejemplo, bueno, lo voy a hacer desde D. E intente hacerlo desde D como fuente. ¿Listo? A ver qué tal. Pero intente analizar lo que le está diciendo esto. O sea, yo le voy a poner ejercicios más sencillos. Por ejemplo, yo le voy a poner como algo así. Entonces tengo 3 nodos, tengo unos costos y le digo que analice lo que encontró acá con estado de enlace y con el otro que vamos a ver la próxima clase, que es con vector distancia. ¿Qué le está entregando? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido lo que está entregando? Entonces, son cosas más sencillas las que yo le pongo, que no una cosa gigante porque eso es muy operativo. Eso le permite a usted analizar bien cómo opera el algoritmo. Entonces, vea cómo va, o sea, hacia dónde se va. Una opción buena también para entenderlo es programándolo, prográmelo, inténtelo programar en Python, por ejemplo. Listo. Acá hay pues como algo que el profesor incluye que es interesante, como hablar de complejidad algorítmica. Los que ven complejidad algorítmica por allá de pronto no sé si la ven en especiales. Bueno, yo he visto que en Informática 1 les están hablando de complejidad algorítmica. Pero entonces básicamente, ¿qué es esto? La complejidad algorítmica permite medir el desempeño de alguna manera de un algoritmo en términos del tamaño de la entrada y la cantidad de operaciones computacionales que debe hacer.
o cómo crecen las operaciones computacionales respecto a la entrada. La otra es respecto a la memoria, o sea, cuánta memoria ocupa. Pero acá, el análisis que hizo el profesor Daniel, que fue el que hizo esta presentación, pues que es interesante, pues no es algo que yo hubiera pensado, pero es interesante hablar de eso. Es planteado en Dijkstra qué complejidad algorítmica tiene. Entonces, suponga que usted tiene n+1 enrutadores, o sea, el nodo fuente más n nodos. Entonces, ¿cuántos cómputos se deben hacer en el peor caso para encontrar la ruta de menor costo de la fuente a todos los destinos? Entonces, en la primera iteración, recuerden, entonces la inicialización, todo bien. En la primera iteración debemos explorar n nodos. O sea, recuerden, lo que hacíamos es, llegamos y buscamos sobre todos los nodos para ver cuál es el que minimiza. Entonces, buscamos n nodos. O sea, cuando empezábamos, entonces, A como fuente, explorábamos B, C, E, F, B, C, D, E y F para saber cuál era el que tenía la distancia mínima actual. Entonces exploramos n nodos, teníamos que hacer n operaciones computacionales. En la segunda iteración ya no explorábamos n, sino n-1. En la tercera, n-2 y así. O sea, cada vez tenemos que explorar menos nodos. Entonces, ¿eso qué tenemos? Tenemos, en la primera tenemos n operaciones computacionales, ¿cierto? En la segunda n-1, en la tercera n-2 y en la cuarta n menos n-1, que es 1. ¿Sí o qué? Eso es como decir, o sea, eso simplemente es como calcular la suma. O sea, usted suma todos los procesos computacionales, eso es calcular la suma. Por ejemplo, de los números del 1 hasta n, ¿cierto? Eso es simplemente es como esto es, yo creo que acá lo dice, si no estoy mal. ¿Cierto? La sumatoria de i con i desde 1 hasta n. Eso es, ¿cierto? Esa es como una fórmula muy famosa, pues, que se le atribuye, pues, como incluso como a Gauss, y es simplemente como cuánto es la suma de los números desde 1 hasta n, que eso simplemente es igual a tener a n medios por n+1, o sea, n al cuadrado más n sobre 2, que eso lo hemos visto mucho, ¿cierto? Por ejemplo, la cantidad de enlaces en malla, cuando tiene una topología en malla, o por ejemplo, cuando decíamos cuántos, eh, cuántos bridges se necesitan para construir un switch de n puertos. Entonces, necesitamos esa cantidad de bridges. ¿Qué quiere decir eso? Que es de complejidad algorítmica n cuadrado. Eso es que ante una entrada de n nodos, yo tengo que hacer del orden de n cuadrado operaciones computacionales para resolver ese problema. Que es relativamente buena, pues no es mala. Dijkstra no es mala para este problema particular de un origen a diferentes destinos. Es particularmente, o sea, no es mala, es buena. Normalmente usted busca n log n, si está muy buena, entonces lineales. Lo que usted no quiere es cosas que sean algo a la n, por ejemplo, ¿cierto? Que sean exponenciales. Usted no quiere ese tipo de complejidades de algoritmos. Listo. Esto es pues como un dato interesante. Y listo, muchachos. Entonces, revísenlo. Esto entra en el final. No les voy a poner cosas muy complejas, pero sí al menos como miren, eh, traten de hacerlo. Por ejemplo, esto es que es sencillito. Cojan a un C como fuente y empiecen a hacerlo. Yo de nuevo no les voy a poner más de 3 enrutadores en los exámenes, pero obviamente espero que hagan un análisis de eso. Listo. Sí, también es así, pero tiene como para evaluar esto tiene un ejercicio chiquitico, pero también o sea, también se lo llevan, lo hacen y lo sustentan. Listo, entonces nos vemos el viernes. El viernes vemos el otro algoritmo y vamos a ver si tengo listo el examen para explicárselos y se los mando de una vez el viernes para que lo entreguen el otro miércoles. Listo, muchachos. Muchas gracias. Listo, pelado, todo bien.